Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejandro. Continuaremos con nuestro curso de Excel. El día de hoy utilizaremos fórmulas de búsqueda y referencia, en específico consulta V. Tenemos en este momento en la pantalla tres tablas en la cual tenemos 1090 datos. Esta tabla estaría representando a un inventario. Esta otra tabla tenemos los vendedores de esta tienda ficticia. Ahora bien, acá tenemos un reporte en donde se nos indica un número de factura, número de vendedor, código de producto, la cantidad que vendió el vendedor, valga la redundancia, su nombre, la descripción, el precio y la venta. Si nosotros hiciéramos manual la búsqueda, tardaríamos demasiado tiempo. Es por ello que contamos con herramientas que nos van a facilitar dicha labor. Si nos trasladamos hacia acá, vemos que la factura 1 tiene al código de vendedor 1, es decir, al vendedor 1, que si vemos acá sería Juan. En el ID producto vemos que tiene un 1, que correspondería a el aceite comestible. Y tenemos la cantidad de 10. Si nos damos cuenta acá, vamos a poder observar la fórmula y su estructura. Esta sería la fórmula o la estructura del consulta V, que anteriormente, como les menciono, se llamaba buscar V. En este caso vamos a proceder a ver acá arriba que tenemos varias pestañas. Hay una que se llama fórmulas, en la cual podemos nosotros insertar funciones, autosuma, en fin. Nos trasladaremos a las que diga búsqueda y referencia. Si damos clic en búsqueda y referencia, encontraremos que dice consulta V. Esta sería la primera forma en la cual podemos insertar la fórmula. La otra opción sería escribirla manualmente tal cual está acá. Vamos a hacerlo de las distintas maneras. Primero vamos a hacerlo acá. Vamos a buscar ahora la descripción, ¿sí? La descripción, por supuesto, es del producto, porque acá solo vemos el código del producto, pero nunca hemos visto la descripción. Entonces comencemos desde la forma sencilla. Nos colocamos en búsqueda y referencia, damos clic en consulta V. Cabe mencionar que ya se debe de tener la celda donde lo vamos a utilizar marcada. Damos clic en consulta V, nos abre esta ventana en donde nos hace la pregunta. Primero nos indica qué valor va a buscar. En este caso nosotros lo que necesitamos colocar o el valor que nos busque va a ser el código de producto. Luego damos clic aquí abajo y nos pregunta en dónde. Vamos a marcar todo porque aquí es donde va a buscar el código de producto 1. Y el indicador de columnas es donde yo quiero o el dato que yo quiero que me devuelva. En este caso miremos que aquí hay una columna, dos columnas, 3, 4 y 5. El dato que yo quiero es el número 2. Por lo tanto, yo coloco acá un 2. Y vemos que aquí ya me comienza a dar una vista previa de qué es lo que me va a mostrar. Y en el ordenado vamos a colocar siempre falso. Esto es para que nos dé una coincidencia exacta. Y si vemos acá,
nos va a indicar cuál es el resultado de la fórmula. Damos clic en aceptar y vemos que ya me ha colocado el aceite comestible, que es el que corresponde al código de producto 1. Ahora hagamos el precio, pero de la forma rápida. Vamos a colocarnos igual consulta V, abrimos paréntesis, colocamos el valor que vamos a buscar. En este caso vamos a buscar también el ID de producto, punto y coma, en donde, punto y coma, el valor que yo quiero, es decir, en dónde está, en qué columna, 1, 2, 3, 4, 5, está en la 5, punto y coma, falso, para que me dé la coincidencia exacta, cierro el paréntesis y enter, con lo cual me estaría dando el precio. Si vemos acá, veamos aceite comestible, es el 1 y su precio es 10. Ahora esta ventana, perdón, esta celda, vamos a colocarla con la fórmula que corresponda, ya que el total de esta venta, vamos a colocar que es igual a el precio por la cantidad que vendió el vendedor, valga la redundancia. Damos enter y vemos que en la factura 1 vendió 10 unidades del código de producto 1 el vendedor 1. Esto, en otras palabras, se traduce de este lado donde se encuentra el color verde. El vendedor es Juan, la descripción es aceite comestible, vendió 10 unidades y en total vendió 100, ya que son 10 por 10. Ahora veamos acá que podemos ajustar el formato, ya que estamos usando formato financiero. Acá vamos a colocar, en lugar de general, moneda. Vemos que ya poco a poco va tomando forma. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera más sencilla o más rápida? Es únicamente creando el primer consulta V o la primera fórmula, simplemente con colocarnos acá y dar doble clic nos rellenará hasta acá. Veamos, le vamos a dar doble clic hasta que se coloque el puntero en un más. Vemos que hacemos el doble clic y nos llena hacia abajo. Vemos acá lo mismo, si damos doble clic, y acá si colocamos doble clic nos rellena. De igual manera doble clic y nos rellena. Ahora ya sabemos que el vendedor vendió este producto, cuál era el precio del producto, cuál es el total de la venta, cuántos productos fueron los que vendió, el código de vendedor y número de factura. Si vemos ahora ya se encuentra ordenado. Adicional a ello, todos estos datos nosotros podemos buscarlos siempre dentro de una tabla, es decir, esta no es la única aplicación que tiene, sino que nosotros podemos usar la fórmula consulta V para buscar cualquier otro tipo de dato, ya sea texto, número, en fin. Ahora veamos que si nosotros aplicamos acá un filtro, podemos filtrar por
código de vendedor. Por ejemplo, yo quiero saber quién es el vendedor 10. Yo veo acá que el vendedor 10 es Ernesto, vendió avena con un precio y el total de la venta. Y puedo ver acá el número de factura. Veamos si es correcto que el 10 es Ernesto, y efectivamente es Ernesto. Puedo realizar acá los filtros para que me muestre la información por código de vendedor, código de producto. Siempre que nosotros veamos en un archivo el código, va a ser ese número que nos va a identificar algo, ¿sí? Algún objeto, algún producto, algo. Ese código no se va a poder repetir. Si vemos acá en la tabla, perdón, en las celdas de vendedor, vemos que hay números que no se repiten. De igual manera en ID producto, y de igual manera vemos que en número de factura tampoco se repite. Debemos de tener claro que todos estos números no se deben de repetir para tener un estricto control de nuestro archivo. Si en dado caso nosotros, por ejemplo, quisiéramos acá agregar otro vendedor, vamos a colocar el vendedor 19, vamos a colocar aquí que se llama por ejemplo, ya que tenemos al 19, van a ver que únicamente colocando el código del producto me coloca el precio y la descripción. Únicamente si yo coloco acá la cantidad, por ejemplo que haya vendido 10, me va a colocar absolutamente y en automático la venta y el precio. Y acá voy a colocar que me arrastre la fórmula para poder saber el nombre del nuevo vendedor. Es decir, que nuestro archivo podemos expandirlo con información, y si nosotros copiáramos la fórmula, por ejemplo, hacia más celdas, ¿sí? Si nosotros lo copiáramos así, por ejemplo, lo que tendríamos acá son más espacios disponibles para poder trabajar. Agreguemos otro vendedor acá, por ejemplo, lleguemos al vendedor 20. Vemos que ya únicamente escribiendo el código del vendedor y el código del producto me coloca el nombre que vendió, el precio de lo que vendió y la venta. Ya solo coloco yo aquí la cantidad, por ejemplo que vendió 100. Y vemos que si yo copio el formato también no afecta a la fórmula. Tal cual vemos, ahora tenemos un archivo capaz de poder seguir creciendo y podemos seguir agregando los vendedores que nosotros querramos. Bien, veamos acá, vamos a aplicar una tabla dinámica sobre nuestros datos. Yo en este momento necesitaría saber, por ejemplo, por vendedor, cuánto fue lo que vendió y que me sume cuál es el resultado de la venta. Ya que estamos aquí, entonces vamos a proceder a hacer la tabla dinámica. Voy a proceder, siempre recordémonos que el icono va a estar en insertar, ¿sí? Siempre va a estar en insertar. Vamos a dar clic, tabla dinámica,
Vamos a marcar de dónde a dónde queremos los datos, ¿sí? Ya que marcamos de dónde a dónde queremos los datos, damos clic en aceptar. Nos va a abrir acá la tabla dinámica en la cual vamos a indicar que yo quiero saber por nombre la venta. Y vemos que aquí ya me da el resultado. Yo puedo venir, marcarlo, cortarlo y pegarlo en otro sitio. Y ahora pues puedo ya aplicarle el formato que corresponda para que quede lo más parecido a la otra tabla. Como vemos acá, perdió formato numérico o de moneda, entonces vamos a colocarle el formato de moneda. Y acá los encabezados, si nos damos cuenta, lo podemos cambiar. Aquí voy a colocar vendedor y aquí total de ventas. Vemos que ahora el archivo ha quedado totalmente automatizado. Bien, veamos acá este otro ejemplo. En este caso hemos usado la fórmula consulta V, pero veamos también que podemos buscar valores que estén dentro de otra hoja. Eso es muy importante recalcarlo, ya que no únicamente dentro de una misma hoja podemos buscar datos, sino que podemos buscar en otra hoja. Por ejemplo, miremos aquí la fórmula. Estamos indicando que se va a buscar en reporte por factura, es decir acá, dependiendo de los datos que nosotros demos, se podría decir que acá estaría lo principal, los datos que vamos a colocar. Luego nos va a dar el resumen traducido en base a nuestra base de datos de vendedores, ¿sí?, conforme al código de vendedor con cada vendedor. Recordemos que esto es algo que identifica a la persona únicamente y no se repite. De igual manera sucede con los productos. Este número es único y no se repite. Entonces, si nosotros tuviésemos los datos acá, veamos que funciona de la misma manera. Vamos a pegar los datos. Vemos que ya tenemos aquí los datos. Vemos aquí el resumen y que ya nos ha creado en resumen. Bien, ahora regresando a este ejemplo, supongamos que este archivo lo vamos a usar mucho y pues no queremos perder tiempo para poder estar borrando manualmente estos datos. Podemos hacer uso simplemente con lo siguiente. Podemos crear un macro. Un macro nos va a servir para todas esas tareas que sean bastante repetitivas y no querramos hacer una tras otra vez. Veamos entonces primero que vamos a insertar una forma para poder crear nuestro botón. Podemos seleccionar la forma que más nos guste, por ejemplo esta, la podemos alinear, darle el color que nosotros querramos, ¿sí? Coloquémosle el color rojo y le vamos a poner un texto. Vamos a colocar botón derecho y acá vamos a darle modificar texto. Vamos a colocar en letras mayúsculas limpiar datos. Ya que he colocado acá limpiar datos, voy a proceder
a mover el botón donde yo quiera. Si lo quiero dejar acá, lo puedo dejar acá o lo puedo mover hacia acá, dependiendo donde me guste a mí. Si lo dejamos acá, vamos ahora a ver acá que tenemos varias pestañas. Vamos a realizar en este caso nuestro macro y lo vamos a grabar. ¿Cómo lo vamos a grabar? En estas pestañas nos vamos a ir a vista y en vista observaremos macros. Vamos a dar clic aquí en macro. Aquí es donde van a aparecer los macros que nosotros podemos crear, ¿sí? Ahora vamos a proceder a grabar un macro. Le vamos a dar clic acá en grabar macro. Le vamos a colocar el nombre de limpiar hoja. Le vamos a dejar que sea guardado en este libro y aquí vamos a colocar que limpia los datos de el archivo parte naranja, para que sepamos qué es lo que va a borrar. Damos clic aquí en aceptar y a partir de ahora todo lo que hagamos se va a estar grabando en nuestro macro, ¿sí? Vemos ahí que se ha activado para poderle dar stop. Entonces procederemos a realizar lo que queremos que haga. Seleccionamos y borramos. Ya que hemos borrado, vamos a colocar acá, ya que después de borrar queremos que el cursor se nos quede acá, procederemos a detener. Todo lo que hicimos ahora ya ha quedado grabado. Daremos clic acá, botón derecho, asignar macro y asignaremos el que dice limpiar hoja. Daremos clic en aceptar y automáticamente ahora, por ejemplo, si nosotros colocamos acá 1, 2, 3, vamos a colocar acá 19 facturas, igual que 19 vendedores. Vamos a ver. Veremos que al dar clic acá nos borrará todo. Bien, este está de más. Veamos entonces acá. Cuando yo dé clic acá, me va a eliminar estos 4. Vemos que doy clic y me elimina y me deja el archivo listo para poder trabajar. Vemos que acá siempre me deja los datos de la tabla dinámica. Ahora, para que todo funcione correctamente, siempre debo ir a archivo, guardar como, elegir dónde quiero guardar mi archivo y acá seleccionará libro de Excel habilitado para macros. Damos clic en guardar y ahora tendríamos un archivo en donde podemos pegar aquí nuestros datos, consultarlos y después limpiarlos. Vemos que si damos clic en limpiar se ve la selección donde hace la labor de limpiar.